CLEU proyecta tu voz, donde tu opinión a nosotros sí nos importa. Radio CLEU, tu punto de encuentro. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de este programa CLEU Proyecta tu Voz. Yo soy Abril Guzmán, estudiante de séptimo de Psicología Criminológica Campus Puebla, y el día de hoy tengo un tema que realmente es muy básico, creo yo, como muy fundamental, pero que he notado que es como bastante necesario pues de abordar o de platicar. Les cuento que parte de las materias que yo llevo y probablemente de las que ustedes han llevado o llevaron ya, si son estudiantes de criminología criminalística o de psicología criminológica, es sociología criminal. En esta materia, pues vimos, yo particularmente recuerdo haber visto delitos de cuello blanco, temas como etnia y raza. Y no me acuerdo ahí qué otro temita vimos. Pero platicando con otros de mis compañeros, caí en cuenta que al hablar de sociología, en esta área específicamente, tendemos como a hacer un reduccionismo muy feo de lo que es la sociología. Yo, por otra parte, también estudio sociología en la UNAM, a distancia, entonces cuando yo me incorporo a esta licenciatura, yo voy en cuarto semestre en esa licenciatura, realmente sí se me abre así como un panorama inmenso de lo que es la sociología y de la necesidad de ver a la criminología como una ciencia social y no como una ciencia forense exclusivamente. Que eso ya también será otro tema, porque creo que es muy extenso y es algo que podríamos hablar, que a mí se me hace también muy interesante ver esta cuestión de por qué la criminología a veces sigue siendo tomada como una rama del derecho o de las ciencias forenses exclusivamente, cuando yo creo que sería más importante e interesante pues abordarlo desde una ciencia social. Lo mismo pasa con psicología criminológica. Yo he notado, incluso en mi plan de estudios, que está más orientada hacia una psicología forense que hacia una psicología criminológica y sobre todo hacia una ciencia social, ¿no? Que es lo que debería como pues ser desde mi particular punto de vista. Entonces, el programa de hoy realmente solamente es como una introducción a lo que es la sociología, lo que hace la sociología, el objeto de estudio de la sociología y cómo es que pues haré mención de estos reduccionismos que yo he visto que se hace de la ciencia pues en criminología, ¿no? Lo primero que quiero contarles es cómo surge la sociología. La sociología, es una ciencia que es igual vemos, ¿no? Como a veces pasa con criminología, si nos ponemos como a remontar y a remontar, pues hay un buen de filósofos, desde Platón, desde todas estas cuestiones que ya tenían un pensamiento social, que no la ciencia como sociología. Lo mismo que pasa con criminología, a veces nos enseñan desde Hipócrates y tantos filósofos que no realmente estaban haciendo criminología, pero sí tenían un pensamiento criminológico, por así decirlo. Lo mismo pasa con la sociología. Entonces, realmente la sociología como ciencia va a surgir después de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Obviamente estos dos cambios son cambios abruptos en cómo se estaba instaurada la sociedad. O sea, el cambio de la Revolución Francesa, de todo este margen político, de la llegada de la democracia, de todas estas posturas rusonianas, bla, 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 van a generar un cambio en la sociedad así súper impactante. Lo mismo pasa con la Revolución Industrial y con toda esta llegada de la tecnología, la apertura al capitalismo. Entonces también van a generar un cambio cañón en la sociedad y entonces aparte obviamente pues también se hace esta apertura a la ciencia, ¿no? O sea, hay esta ruptura con lo religioso y se opta más por lo científico. Entonces van a empezar a existir pensadores que dicen, oye, creo que tenemos que pensar a nuestra sociedad y ver por qué está cambiando, cómo está cambiando. Entonces, aquí en 1837, Comte, que es como el padre de la sociología,
es quien introduce este concepto, esta palabra ya como sociología, como el estudio de la sociedad, ¿no? Así es como más o menos pues surge la sociología en términos demasiado amplios, porque la historia de la sociología igual es muy amplia. En México igual tarda mucho en llegar el estudio de la sociología hasta, pues bueno, en los primeros, en la UNAM, que es como de los primeros lugares que tiene ya como esta ciencia, que la hace institución, etcétera, etcétera. Pero pues realmente ahí es como en esos procesos sociales donde hay demasiados cambios que los pensadores científicos se empiezan a cuestionar como qué está pasando con nuestra sociedad y por qué hay tantos cambios. Bueno, ahora podemos pensar qué hace la sociología, ¿no? O a qué se dedica, o qué demonios pasa ahí con la sociología. De forma como muy general, la sociología va a intentar ver las pautas y los procesos sociales, estudiar los procesos sociales y las pautas que hay. Eso también depende mucho de la epistemología que se esté estudiando, o con la que se esté estudiando, más bien. Hay como dos grandes corrientes principalmente, o sea, hay como varias que se desprenden, pero dos principales, que igual ya tal vez lo han escuchado bastante, que es el positivismo y la fenomenología, ¿no? Estas dos amplias como corrientes van a tener sus principales pensadores, su método particular de estudio y sobre todo el objeto de estudio. Entonces aquí vemos que la sociología ya nos da o sea, ya no es nada más como estudiar a la sociedad, ¿no? Sino que, por ejemplo, en el positivismo, el principal autor, seguramente igual muchos de ustedes ya lo conocen porque es alguien que sí se aborda en esta materia de criminología social, criminología social, es Durkheim. Durkheim, el problema es que solamente de Durkheim nos enseñan pues el estudio del suicidio, ¿no? Pero tenemos que dar un paso antes para entender bien a Durkheim, y desde su postura epistemológica, que es súper positivista, o sea, igual por la época, el contexto histórico donde Durkheim se desarrolla, pues las ciencias, que es más o menos como lo que le pasa al Lombroso, ¿no? O sea, las ciencias del comportamiento y de la sociedad tienen que equipararse o igualarse o de alguna u otra forma ser tan sólidas como las ciencias duras, como la física, como la biología, ¿no? Entonces, el positivismo es la base epistemológica que va a permitir que la sociología se instaure, ¿no? Entonces, Durkheim tiene un libro que se llama Las reglas del método en sociológico, y aquí va a proponer que la sociología tiene que ser estudiada a través como de reglas, lo que pasa como con la física, o sea, la física tiene sus propias reglas y así, lo mismo en sociología puede pasar, y el objeto de la sociología aquí son los hechos sociales, ¿no? Los hechos sociales tienen tres características principales, que son exteriores, es decir, que están fuera del individuo, que no está al interior ni en la subjetividad del individuo, porque eso se encarga la psicología, sino que están fuera del individuo, que son visibles, que, esa es como la primera, exterior, ¿no? Son visibles y están fuera del sujeto. Son coercitivos porque se le imponen al individuo, o sea, no importa que tú no quieras o que tú no lo sientas, o que incluso a veces ni siquiera percibas que están ahí, sino que están y te modifican tu forma de actuar, ¿no? Son como moldes, o sea, te meten ahí al molde y ya, entonces ahí tienes tú que quedarte. Y por último son, lo reviso para no decirles mentiras porque luego pasa. Son colectivos, claro. Son colectivos porque, pues obviamente nos pasan a todos y porque aparte se van reproduciendo y se quedan a lo largo de las tradiciones, ¿no? Con esta misma lógica de que son coercitivos. A coercitivos se refiere, por ejemplo, a las normas jurídicas, ¿no? Entonces, como son normas jurídicas, se van reproduciendo con varios mecanismos
y que entonces se vuelven colectivos porque todos lo vamos a seguir reproduciendo con generación en generación. Nosotros desde que somos chiquitos pues ya se nos están enseñando reglas, bla, bla, bla. Entonces estos son hechos sociales. Entonces él por ejemplo, lo grande que hace en este sentido y que sí es una aportación pues muy increíble a la sociología, porque él es quien le da el método, o sea, él es quien empieza a decir, son hechos sociales, hay que verlo de esta forma, hay que estudiarlo de esta forma, ¿no? Pone reglas específicas de cómo deben de estudiarse estos hechos sociales. Y pues entonces él dice, el suicidio es un hecho social, no exclusivamente es una cuestión psicológica individual, ¿no? O sea, él dice, mira, todo este contexto social, con todos estos problemas también del capitalismo, que él igual no lo señala tanto como capitalismo, pero sí trabaja mucho con esto, con la religión, con ciertas cosas, dice, aquí hay un problema social que está haciendo que la colectividad cometa suicidio, ¿no? O sea, no es como, pues, nomás porque a uno se le ocurrió. Entonces, él traslada este fenómeno del suicidio de un ámbito psicológico exclusivamente a un ámbito social. Entonces, realmente, pues, sí es como un gran autor en este sentido. Entonces, hay otro autor y otra corriente que es fenomenología con el autor Max Weber, ¿no? Pero ese lo vamos a ver regresando del corte, no sin antes, ya saben, recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Cleu, en Instagram como Cleu Universidad y en el canal de YouTube como Radio Cleu. El número en cabina es 22 26 62 49 46. No se vayan. Radio Cleu, tu punto de encuentro.